La frase "no puedo fallar porque no tengo dónde caer. Yo soy mi único pilar. No puedo rendirme", encapsula una tensión existencial profunda. La ilusión de la autosuficiencia radical frente a la realidad de nuestra independencia. Es un manifiesto de resistencia, una declaración de guerra contra la vulnerabilidad, pero también un grito de soledad en el abismo. ¿Hasta qué punto el ser humano puede sostenerse únicamente a sí mismo? ¿Es la autarquía emocional una meta alcanzable o una quimera que nos condena al desgaste? Para tener una idea de una respuesta, debemos recorrer las tradiciones filosóficas que han abordado el dilema de la autonomía y la conexión entre el yo como fortaleza y el yo como una parte de un entramado mayor. El estoicismo, con su énfasis de autarquía, parece validar la idea del ser único pilar. Epicteto enseñaba que solo lo que depende de nosotros, nuestros juicios, acciones y voluntad, merecen atención. No es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas lo que te perturba. Desde esta óptica, la frase inicial sería un acto de sabiduría al reconocer que no hay una red externa, sino se obliga a cultivar una firmeza inquebrantable. Pero incluso los estoicos matizaban esta visión. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: "Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja". Aquí surge una contradicción fructífera. Si bien el estoicismo predica la independencia interior, también reconoce que el individuo es un nodo de una red cósmica. ¿Puede alguien ser su único pilar si, biológica y socialmente, está tejido de relaciones? La respuesta estoica sería un sí condicional. Uno debe actuar como si todo dependiera de sí mismo, pero sabiendo que, en última instancia, pertenece a un orden mayor. Friedrich Nietzsche llevó la autosuficiencia a un extremo dramático. Para él, el superhombre es quien se erige como su propio legislador en un mundo sin dioses ni verdades absolutas. En Así habló Zaratustra, proclama: "Debes llegar a ser quien eres". La frase "yo soy mi único pilar" resonaría aquí como un acto de autoafirmación dionisíaca. No hay caída posible porque no hay un suelo fijo, solo el vértigo de la libertad. Sin embargo, Nietzsche también advirtió sobre el peligro del aislamiento. En la Gaia Ciencia, escribe: "¿Quién para combatir enemigos debe cuidarse de no convertirse en enemigo de sí mismo?". La autosuficiencia absoluta puede mutar en autoflagelación cuando el individuo, al rechazar toda dependencia, niega también su humanidad compartida. La paradoja de Nietzsche: para trascender, el hombre debe apoyarse en sí mismo, pero al hacerlo, corre el riesgo de petrificarse en su propia mitología. Jean-Paul Sartre desmontaría la frase inicial con su existencialismo radical. No puedo rendirme. Es, en realidad, elijo no rendirme. En El ser y la nada, Sartre argumenta que el ser humano está condenado a ser libre. Incluso en la inacción es una elección. Decir "no tengo dónde caer" podría ser un ejemplo de mala fe, una forma de autoengaño donde el individuo se convence de que no tiene alternativas para evadir la responsabilidad de su libertad. Para Sartre, la auténtica fortaleza no consiste en negar la posibilidad del fracaso, sino en abrazar la precariedad de la existencia. El hombre es una pasión inútil, pero es en esa inutilidad donde radica su grandeza. La frase inicial, entonces, gana profundidad si se reformula: "elijo no rendirme, aunque el abismo me rodee". Kierkegaard añadiría una capa de espiritualidad al dilema. En La enfermedad mortal, define la desesperación como no querer ser uno mismo o querer serlo en exceso. Quien declara "soy mi único pilar" podría estar cayendo en una segunda variante, una autoidolatría que ignora la necesidad humana de trascendencia. Para Kierkegaard,
El yo solo equilibra cuando se funda en el poder que lo constituyó. Dios, para él, pero extrapolable en cualquier sentido superior. Un cuestionamiento sobre su filosofía. ¿Es la autosuficiencia una forma de orgullo que nos impide pedir ayuda? ¿O es un paso necesario antes de encontrar un apoyo verdadero? Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras, muestra que ningún héroe triunfa completamente solo. Odiseo tiene a Atenea. Una referencia de la era moderna, por ejemplo, Luke Skywalker tiene a Yoda. Y hasta el más solitario de los personajes literarios se apoya en memorias, ideales o símbolos. Carl Jung diría que el individuo no es quien se aísla, sino quien integra sus contradicciones y reconoce su conexión con el inconsciente colectivo. En psicología, la teoría del apego, por Bowlby, demuestra que la resiliencia se construye en relaciones seguras, mas no en el vacío. Paradoja moderna: cuanto más nos creemos autosuficientes, más dependemos de estructuras sociales e históricas que posibilitan esta ilusión. La frase analizada no es un dogma, sino un síntoma de nuestra época, hiperindividualista, pero profunda e interconectada. Ser el único pilar es una metáfora poderosa, pero incompleta. Como escribió el poeta Rainer Maria Rilke, todo ángel es terrible. La verdadera fortaleza no está en negar la caída, sino en saber que, al caer, descubrimos que el suelo, aunque movedizo, está hecho de los fragmentos de que todo lo que nos sostuvo en silencio. No puedo fallar porque no tengo dónde caer. Pero caso, en esa caída infinita, aprendo que los pilares no son columnas aisladas, sino raíces entrelazadas. No me rindo, no porque no pueda, sino porque en el acto de sostenerme encuentro que siempre hubo manos invisibles, propias y ajenas, tejiendo el suelo que niego y a la vez necesito.